Detrás de las mayores fortunas del mundo, hay mujeres cuya influencia rara vez aparece en los titulares. Desde estrategas que controlan millones, hasta figuras influyentes que intervinieron cuando casi se perdían imperios. En este video revelaremos cómo la colaboración, el tiempo y la fortuna convirtieron las vidas privadas en riqueza global y por qué su poder a menudo sobrevive a los hombres que las acompañan. Número 4. Rafaela Aponte Diamant, la mujer detrás del comercio global. La historia de Rafaela Aponte Diamant no comienza en salas de juntas ni en círculos multimillonarios. Comienza en un ferry por el Mediterráneo en 1970, donde una joven suiza conoció a un capitán de barco italiano llamado Gianluigi Aponte. No había imperio, ni fortuna heredada, ni estrategia global, solo la convicción compartida de que el transporte marítimo podía gestionarse mejor, con mayor rapidez y de forma independiente. Juntos fundaron Mediterranean Shipping Company, hoy conocida como MSC. En aquel entonces, la compañía operaba un solo barco. 5 décadas después, MSC se ha convertido en la mayor naviera de contenedores del mundo, operando más de 900 buques y controlando una red logística que mueve una parte significativa del comercio mundial. Rafaela posee el 50% de la empresa, lo que le otorga un patrimonio neto personal estimado en $38.800 millones, generado no por herencia, sino mediante una colaboración sostenida y un buen desempeño. Lo que distingue a Rafaela de muchas esposas de multimillonarios es su rol. Nunca fue una figura pasiva. Mientras su esposo se centraba en las operaciones marítimas y la expansión, Rafaela forjó la identidad de la compañía. Supervisó el diseño de interiores y la experiencia del cliente para la división de cruceros de MSC, que crecía rápidamente, convirtiendo los barcos en activos flotantes de lujo valorados en más de $1.000 millones. Estas no fueron decisiones estéticas, sino estratégicas, que posicionaron a MSC para competir en el segmento más alto del turismo global. El verdadero punto de inflexión se produjo después de 2020, cuando las cadenas de suministro globales colapsaron durante la pandemia, las tarifas de envío alcanzaron máximos históricos, los precios de los contenedores se multiplicaron por varias, y las empresas con escala, flexibilidad y propiedad privada fueron las más beneficiadas. MSC, aún de propiedad familiar y control privado, estaba perfectamente posicionada. Las ganancias se dispararon y la compañía se expandió agresivamente, adquiriendo buques, puertos y activos logísticos, mientras que sus competidores enfrentaban dificultades. Durante este periodo, la participación de Rafaela se transformó discretamente en una de las inversiones privadas más valiosas del planeta. A diferencia de los accionistas de empresas públicas, ella no dependía de la confianza del mercado bursátil. Su patrimonio estaba directamente vinculado a activos físicos, barcos, terminales y contratos, cada uno de los cuales generaba flujo de caja en tiempo real. Esta estructura protegió a la familia de la volatilidad, a la vez que aumentaba su valor. A pesar de controlar activos valorados en decenas de miles de millones de dólares, Rafaela mantiene una estricta discreción. Evita las entrevistas y la publicidad, y rara vez aparece en los rankings de los medios. En su mundo, el poder no se exhibe, se mantiene. Las decisiones se toman a puerta cerrada, a lo largo de generaciones, con la familia participando activamente en las operaciones. Su matrimonio suele describirse como romántico, pero en realidad es algo inusual. Una alianza empresarial de 50 años que sobrevivió a recesiones, crisis petroleras, ciclos industriales y crisis globales. MSC no se construyó rápidamente, sino con paciencia, un barco, una ruta, una decisión a la vez. Rafaela Aponte Diamant demuestra que algunas de las mujeres más poderosas del mundo no buscan visibilidad, sino control sobre los sistemas que mueven el mundo. ¿Crees que las alianzas a largo plazo crean imperios más fuertes que los fundadores individuales o implican más riesgo en la cima? Número 3. Marilyn Siemens, la fuerza silenciosa detrás del poder cuantitativo. La fortuna de Marilyn Siemens no se construyó con especulaciones ni titulares. Se construyó a través de las matemáticas, la disciplina y un respeto casi obsesivo por los datos. Mucho antes de que su nombre apareciera en las listas de multimillonarios, se formó como economista, obtuvo un doctorado y desarrolló una mentalidad basada en sistemas, no en historias. Su vida cambió en 1977 cuando se casó con James Siemens, un exdescifrador de códigos y profesor de matemáticas que creía que los mercados podían decodificarse como mensajes cifrados. Juntos, crearon Renaissance Technologies, una empresa que rechazaba la intuición, las noticias y las emociones humanas en favor de los algoritmos, la probabilidad y el reconocimiento de patrones. Marilyn no era una observadora pasiva, comprendía el marco intelectual que hacía posible la estrategia y ayudó a estabilizar la estructura en torno a ella. En el corazón de Renaissance se encontraba el Fondo Medallón, considerado ampliamente el fondo de cobertura más exitoso de la historia. De 1988 a 2018,
Medallón generó una rentabilidad anual promedio superior al 60%. Tras aplicar comisiones, restringir el acceso, limitar el capital y excluir a los inversores externos, el fondo funcionó como una máquina hermética, acumulando riqueza a un ritmo inalcanzable para las finanzas tradicionales. Para cuando James Hymens se retiró, Renaissance gestionaba decenas de miles de millones de dólares en activos. Cuando James Hymens falleció en 2024, Marilyn heredó el control de uno de los imperios financieros más matemáticamente sofisticados jamás construidos. Su patrimonio neto ascendió a aproximadamente 32.500 millones de dólares, lo que refleja décadas de capitalización compuesta en lugar de ganancias a corto plazo. A diferencia de los inversores públicos, su patrimonio estaba anclado en fondos privados, propiedad intelectual y estrategias a largo plazo que no dependen del sentimiento del mercado. Lo que distingue el papel de Marilyn es la decisiva con la que reorientó el capital hacia la permanencia. Actualmente preside la Fundación Hymens, una organización filantrópica científica que gestiona entre 4.500 y 5.000 millones de dólares en activos. No se trata de una obra de caridad en el sentido emocional, sino de una inversión estructurada en ciencia básica, matemáticas, neurociencia e investigación del autismo. Las subvenciones se otorgan con el mismo rigor que antaño regía los modelos comerciales, priorizando el impacto a largo plazo sobre la visibilidad. Uno de los resultados más visibles se produjo en 2023, cuando la familia Hymens donó 500 millones de dólares a la Universidad de Stony Brook, una de las mayores donaciones jamás realizadas a una institución pública en Estados Unidos. El objetivo no era la imagen de marca, sino la infraestructura de laboratorios, la capacidad de investigación y la formación de futuros talentos. Aquí, el dinero se considera un multiplicador, no un símbolo. A pesar de controlar una riqueza que rivaliza con la de los Estados-nación, Marilyn Hymens permanece prácticamente ausente de las narrativas mediáticas. No hay exhibiciones de estilo de vida, ni marca personal, ni campañas públicas. La influencia se ejerce a través de juntas directivas, fondos de dotación y diseño institucional. Esta restricción es intencional. En finanzas cuantitativas, el ruido es riesgo y el silencio es protección. Marilyn Hymens representa un modelo diferente de poder. Riqueza creada por código, preservada por la estructura y desplegada con precisión. No todos los imperios dominan gracias a la visibilidad. Algunos redefinen el futuro silenciosamente, ecuación por ecuación. Número 2. Gina Rinehart, la férrea arquitecta de un imperio minero. El ascenso de Gina Rinehart no fue repentino ni estuvo garantizado. Todo empezó con conflicto, paciencia y la disposición a soportar lo que la mayoría de los herederos rechazarían. Cuando heredó Hancock Prospecting a principios de los 1990 segundos, la empresa estaba agobiada por las deudas, la incertidumbre legal y la pérdida de relevancia en un sector brutalmente cíclico. No le fue fácil asumir el control. Tras el fallecimiento de su padre, Lang Hancock, Gina se enfrentó a una batalla legal de 14 años, en la que luchó por la propiedad ante la oposición familiar. Durante este periodo, la empresa generó ingresos limitados, los precios del mineral de hierro fluctuaron y el acceso al capital fue limitado. Muchos asumieron que el negocio colapsaría bajo presión. En cambio, Gina aprovechó el tiempo para estudiar contratos, geología y los ciclos de materias primas a largo plazo, preparándose para un momento que otros no previeron. Ese momento llegó con el desarrollo de Roy Hill, uno de los proyectos de mineral de hierro más ambiciosos de Australia. La mina requirió una inversión estimada en más de 10.000 millones de dólares, que cubrió instalaciones de extracción, infraestructura ferroviaria y acceso al puerto. Gina consiguió financiación y alianzas internacionales cuando los precios del mineral de hierro eran volátiles, invirtiendo capital a una escala que pocos operadores privados se atrevían a intentar. Hoy, Roy Hill produce aproximadamente 60 millones de toneladas de mineral de hierro al año, abasteciendo a los mercados mundiales del acero y generando miles de millones de dólares en ingresos anuales. Además de Roy Hill, Hancock Prospecting posee una participación del 50% en la mina Hope Downs, otro activo importante que produce aproximadamente 47 millones de toneladas anuales. En conjunto, estas operaciones posicionaron a la empresa como un proveedor clave en la cadena global de suministro de acero. El patrimonio de Gina no creció mediante la diversificación en sectores no relacionados, sino mediante una profunda concentración de activos. Comprendía la geología, la logística y la demanda a largo plazo. A medida que las prioridades energéticas globales comenzaron a cambiar, Gina se adaptó de nuevo. Amplió la inversión en minerales de tierras raras, materiales esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y electrónica avanzada. En 2024 y 2025, Hancock Prospecting anunció un proyecto de desarrollo de tierras raras de 800 millones de dólares, lo que indica un giro estratégico hacia materias primas con visión de futuro sin abandonar el dominio del mineral de hierro.
Su patrimonio neto, estimado en aproximadamente $30.900 millones, fluctúa con los precios, pero la estructura de su patrimonio se mantiene anclada en activos físicos, no en instrumentos especulativos. Las minas, la infraestructura y los contratos a largo plazo constituyen la columna vertebral de su fortuna. Estos activos se deprecian lentamente y operan a lo largo de décadas. En público, Gina Reinhardt suele ser descrita como inflexible, incluso controvertida. En privado, su estrategia es consistente: controlar los recursos, controlar la infraestructura y sobrevivir a los ciclos. No persigue las tendencias que se adelanta a ellas. La resiliencia legal, la disciplina de capital y la escala operativa definen su enfoque. La historia de Gina Reinhardt no es la de una facilidad heredada. Es la de una complejidad heredada convertida en ventaja. En una industria donde la sincronización es decisiva para la supervivencia, demostró que la paciencia puede ser tan poderosa como el capital. El hierro construyó su imperio, pero la resistencia fue lo que lo sostuvo. En la minería global, el dominio no es ruidoso. Se mide en tonelaje, contratos y tiempo. Número 1. Elaine Marsal, poder construido en silencio. La riqueza de Elaine Marsal nunca fue diseñada para ser visible. A diferencia de los magnates industriales o de los medios de comunicación, su poder opera a puerta cerrada, mediante estructuras de propiedad, resistencia legal y tiempo. Es una de las multimillonarias más reservadas de Estados Unidos, pero su influencia se extiende profundamente a una de las corporaciones privadas más grandes del mundo. La fortuna de Elaine Marsal está anclada en la participación de larga data de la familia Marsal en Koch Industries, un conglomerado privado con ingresos anuales superiores a los $125.000 millones. La familia controla aproximadamente el 16% de la empresa, una posición que se traduce en un enorme apalancamiento económico a pesar de no cotizar en bolsa. Esta participación por sí sola representa decenas de miles de millones de dólares en valor, vinculada a negocios que abarcan energía, productos químicos, manufactura y materias primas. Su rol se forjó a través del conflicto, más que de la expansión. Tras el fallecimiento de su esposo, Pierce Marsal, en 2006, Elaine se convirtió en la principal administradora del patrimonio familiar. Lo que siguió fue una de las disputas sucesorias más prolongadas y complejas de la historia moderna de Estados Unidos, con demandas contrapuestas que se resolvieron en tribunales estatales, federales y, finalmente, en la Corte Suprema de Estados Unidos. La batalla legal se extendió durante décadas, consumiendo tiempo, capital y atención, pero también poniendo a prueba la solidez del control familiar. Durante este periodo, Elaine no intentó remodelar el imperio ni buscar autoridad operativa. En cambio, se centró en la preservación. Equipos de expertos legales, fideicomisarios y asesores se encargaron de defender la propiedad, hacer cumplir las estructuras fiduciarias y prevenir la dilución. Los costos legales por sí solos ascendían a millones de dólares, pero la pérdida de control alternativa habría tenido consecuencias mucho mayores. En 2014, la familia finalmente prevaleció, asegurando el patrimonio y eliminando las reclamaciones rivales. El enfoque de Elaine sobre el patrimonio contrasta marcadamente con las narrativas empresariales. No funda empresas, lanza productos ni busca adquisiciones. Su fortaleza reside en la gestión defensiva del capital. Como directora de entidades relacionadas con Koch, mantiene la supervisión sin participación operativa directa, garantizando que los mecanismos de gobernanza se mantengan intactos a lo largo de las generaciones. El resultado es una forma de poder que se acumula silenciosamente, mientras los mercados bursátiles fluctúan y los multimillonarios visibles surgen y caen. La propiedad privada protege la fortuna Marsal de la volatilidad diaria. Los dividendos, las ganancias retenidas y la apreciación de los activos a largo plazo permanecen en gran medida al margen del escrutinio público. Este aislamiento es intencional y ha preservado el patrimonio neto de Elaine Marsal, que asciende a aproximadamente $30.900 millones. Su vida personal permanece deliberadamente oculta. No hay entrevistas públicas, ni perfiles en los medios, ni exhibiciones visibles de lujo. Esta ausencia es estratégica. En el capital privado, la atención genera presión y la presión genera riesgo. El silencio de Elaine se ha convertido en una forma de control. Elaine Marsal representa un arquetipo poco común en la riqueza global. No es la creadora ni la innovadora, sino la guardiana. Su legado no se define por curvas de crecimiento ni planes de expansión, sino por la resistencia. En una era obsesionada con la disrupción, demuestra que a veces la decisión más poderosa es mantener el rumbo.